esto, a pesar de que uno cree que son como cositas muy someras, realmente es un tema que me ha llevado como a estudiar y a analizar muchas cosas que quizá a veces no tenemos en cuenta, y que como la biología y la microbiología ha avanzado en el transcurso de los años. Mi nombre es Lucelena Páez, ya me presentó él y soy pediatra de la Universidad de los Andes de Mérida y estudio neonatología en la Universidad Pontificia Bolivariana. Quisiera agradecer al doctor Juan Matute, que es un profesor de la Universidad de Pensilvania, que muy amablemente me compartió sobre algunas cosas que se hacen en Estados Unidos. No es exactamente que ya estemos el 100% capacitados sobre el microbioma o que ya tengamos conclusiones exactas sobre el manejo de algunos probióticos y prebióticos en los niños, pero es importante empezar como a aclarar algunas cosas sobre este tema. Entonces, en cuanto al contenido, siguiente, Eli. Vamos a hablar, Eli, esto. En cuanto al contenido, vamos a hablar sobre los conceptos básicos inicialmente, aclarar qué diferencia hay entre microbioma y microbiota, de qué se trata la alfa y la beta diversidad y cuáles son las nuevas tecnologías basadas en la multiómica. Y por último vamos a hablar sobre el microbioma humano. Como segundo punto tendremos el desarrollo de del microbioma en los 3 primeros años de vida y cuál es su importancia, y hablaremos sobre la diferencia entre microbioma y crecimiento de un bebé pretérmino y un bebé a término. Y finalmente sobre algunas opciones terapéuticas que se encuentran en estudio. En cuanto a los conceptos básicos, inicialmente tenemos que el padre, básicamente el pionero de la genética del microbioma, es el doctor Joseph Lemberger, quien es biólogo y genetista estadounidense. Él recibió el primer premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1958. Esto por demostrar que las bacterias pueden intercambiar material genético mediante la conjugación. Él es quien inicialmente en el 2001 acuñó el término microbioma para referirse a todo lo que tiene que ver con el ecosistema comensal y simbiótico patógeno que comparte nuestro organismo. En cuanto a la diferencia entre microbioma y microbiota, tenemos que la microbiota es todos los microorganismos que viven en el entorno específico, ya sea el entorno de un animal, de una persona, es todos los microorganismos que conviven con este entorno. Y el microbioma es el hábitat completo, es decir, todo lo que tiene que ver con los genomas de cada microorganismo que comprende esa microbiota, más los metabolitos, más el entorno. En cuanto a la microbiota, tenemos que es una gran diversidad de microorganismos comprendidos por bacterias, virus, hongos y arqueas. Esta microbiota puede ser autóctona o alóctona. La autóctona quiere decir que es la que inicialmente coloniza nuestra piel y las cavidades y los conductos, y estas se adquieren a través del canal del parto y en los primeros años de vida con la alimentación y con todo el entorno, y se va madurando durante los 3 años de vida, y pues esto lo hace más diversa en esos primeros años y posteriormente se hace un poco más estable después de esos 3 años de vida. La alóctona es la que no hace parte de ese entorno, de esa microbiota, pero que llega y habita y coloniza. Estos gérmenes pueden ser transitorios, pero hay algunos que se quedan y pueden generar daño o patogenicidad. Entonces, en cuanto a la gran
biodiversidad que hay en la microbiota, tenemos que nuestro cuerpo humano tiene cerca de 30.000, de 30, perdón, de 30 billones de células humanas y aproximadamente 38.000 millones de células de microbioma. Entonces, es decir, que más o menos tenemos una proporción de células en el cuerpo y de microbioma de 1 a 1. Pero si hacemos una comparación entre el microbioma y, y nuestro genoma tiene 22.000 genes y el microbioma intestinal contiene más de 3.3 millones de genes, es decir, es una gran biodiversidad, es mucho más grande que nuestras células. El genoma microbiano es 100 veces mayor que el ser humano. Entonces, por eso la microbiota o el microbioma está, está asociado como o la comparan como las galaxias y pues las estrellas que se encuentran dentro de esa galaxia. Es un entorno bastante grande que aún nos falta muchísimo por conocer y que está interactuando constantemente con nuestro organismo y con cada uno de nuestros sistemas. Es por eso que todavía no tenemos como una conclusión específica sobre cada uno de esos sistemas, pero seguimos en estudio en estudios y realmente es prometedor todos los avances que se han generado a partir de este microbioma. En cuanto a las funciones de la microbiota intestinal y su impacto en el organismo, tenemos que inicialmente la microbiota que coloniza el sistema gastrointestinal a nivel de los ácidos biliares nos ayuda a modular la señalización metabólica, la absorción de lípidos y funciones del sistema hepático. Y dentro de la parte fermentadora tenemos el metabolismo que nos ayuda pues como a mediar entre el metabolismo de los ácidos de cadenas cortas, lo que genera un efecto local en cuanto a la nutrición de las células epiteliales y mantiene en constante remodelación la barrera intestinal. Entonces, una de las importancias pues de esta microbiota es la barrera que se genera protectora a nivel del tracto gastrointestinal y a nivel de la fermentación bacteriana, que es otra de las funciones que tiene la microbiota intestinal, es ayudar a mejorar la degradación de los ácidos biliares. Y como tercera medida también tenemos que nos ayuda a la fermentación en cuanto al metabolismo de vitaminas y metabolitos. Dentro de las vitaminas más importantes que se encuentra relacionada es con la vitamina del complejo B, tanto la B12, el ácido fólico y la riboflavina, y también tenemos el metabolismo de la vitamina K. Elías, atrás por favor, ya estoy terminando la anterior. Y finalmente, tenemos que nos ayuda también a interactuar con los metabolismos de los derivados del triptófano, que el triptófano es un importante precursor de la serotonina. Entonces, está muy relacionado con el eje que modula el eje intestino-cerebro. Siguiente. Hay diferentes tipos de conexiones de la microbiota con el sistema inmune, endocrino y nervioso que están ampliamente estudiadas. Tenemos la conexión que hay entre el sistema inmune y la microbiota intestinal, modulando las células de los linfocitos T, B y los neutrófilos. Y finalmente, esto nos ayuda a la regulación de la inflamación y del sistema inmune. En cuanto a la vía endocrina, también tenemos una relación que se produce en cuanto a la producción de metabolitos y hormonas intestinales, como los ácidos grasos de cadena corta y la serotonina, que actúan pues como a distancia. Y en cuanto a las vías nerviosas, que es como la que más se ha estudiado en los últimos años, la microbiota está interactuando a nivel del nervio vago
De hecho, se produce mucho más serotonina en el sistema gastrointestinal que inclusive en el cerebro. Y estas señales o esta producción de serotonina está directamente relacionada con los estados de ánimo y con diferentes tipos de alteraciones del sistema nervioso central. Y hay también una correlación con la vía neuroendocrina en la que ayuda a regular el eje hipotálamo hipófisis e incluso ayuda a mejorar pues como las respuestas moduladoras al estrés y a la homeostasis. Entonces, finalmente, la microbiota intestinal es como una gran red que está en constante movimiento, que está en constante intercambio de información y que nos ayuda a generar y a disminuir algunas sustancias que nos pueden generar daño. En cuanto a la taxonomía de la microbiota, tenemos que hay una gran variedad de microorganismos que están conformando esa microbiota. No solamente son bacterias, sino que tenemos hongos, virus, arqueas, protozoos y algunos helmintos. Dentro de las bacterias más comunes están los firmicutes, los bacteroides, las acinobacterias, las proteobacterias y los saprofíticos. Es importante saber que no es solamente una cantidad de bacterias, sino que es una colonización de múltiples microorganismos que están en constante trabajo coordinado. Se puede decir que es una red en la que se están compartiendo información y que si esa red no se encuentra en un estado de equilibrio, se puede generar la enfermedad. También es importante saber que hay una diversidad microbiológica en estos microorganismos porque biológicamente o microbiológicamente se describe como que la biodiversidad es como parte del ecosistema. La diversidad beta es como toda la cantidad, las diferentes poblaciones que hay dentro de esa población. Y la alfa es las diferentes tipos de bacterias y de microorganismos que se encuentran en esa población, y la beta es la que finalmente le da la diferencia a cada población. Cada microbiota de cada persona es totalmente diferente y lo que lo hace diferente básicamente es ese tipo de poblaciones que finalmente en microbiología se van a ir tabulando mediante colores que nos representan cada una de esas colonias. ¿Por qué es importante? Porque entre más variedad y abundancia hay más, menos posibilidad de que hayan alteraciones en nuestro sistema, tanto gastrointestinal como piel, como tracto respiratorio y todos los sistemas que tienen contacto con la microbiota. Entonces, el microbioma es altamente dinámico. En cuanto a estas gráficas que vemos acá en el tiempo, no tengo cómo señalar, pero aquí podemos ver que en el eje de las X el tiempo es muy importante porque la variedad de la población de la microbiota va regulándose en el tiempo. A lo largo del tiempo, esa composición que va a empezar como a generarse de gran manera biodiversa, finalmente llega en un momento en el que se va haciendo como más estable. Igualmente podemos ver en el gráfico de colores cómo a lo largo del tiempo esa microbiota va a ir regulándose en cantidad y en población. Y entonces, ¿cuál es la importancia de esa biodiversidad? Debido a que la manipulación de esa diversidad del microbioma puede tener un gran potencial terapéutico. Se han hecho diversos estudios en los que diferentes tipos de poblaciones hacen que tengamos predisposición a algún tipo
de enfermedad asociada a ese tipo de población. Entonces, entre mayor diversidad tenga una persona, podríamos decir que hay mejor salud porque hay un ecosistema que es muchísimo mayor y hay menos riesgo de que haya una disbiosis o que haya un desbalance en la producción de esa microbiota. Entonces, es muy importante cumplir varios factores para que esa microbiota sea diversa. Es que se logre que los cambios a largo plazo de la composición de ese microbioma sean lo menor posible, que se adopten hábitos adecuados como la dieta y el higiene y el uso de probióticos o no uso de probióticos o el uso de antibióticos que puede generar alteraciones en esa microbiota. La variabilidad de cada persona es individual y depende pues de la edad, de la localización corporal y del entorno genético. En cuanto a la taxonomía, dijimos que hay una gran variedad de microorganismos, también sabemos que hay una gran diversidad de microorganismos y ahora bien sabemos que hay grupos funcionales, es decir, cierto tipo de microbiota puede ser inmunomoduladora, protectora, micronutritiva o puede ser neuroactiva o puede ser proteolítica. Y una cierta cantidad de bacterias pueden llegar a ser patógenas. Entonces, es importante reconocer que también hay grupos funcionales que nos protegen, dentro de los cuales la muconutritiva es una de las microbiotas más importantes del sistema respiratorio porque nos mantienen en mucus y protege el tracto respiratorio. En cuanto a la microbiota neuroactiva, no solamente tenemos la posibilidad de microbiota que produce serotonina, sino que también hay microbiota que ayuda a producción de GABA y esto hace que también haya una mejoría de la modulación del dolor y de la inmunidad. Dentro de los grupos funcionales más comunes tenemos la microbiota protectora siguiente, que es como la más común que se encuentra en el adulto, que son los bacterioides y los bifidobacterium. Dentro de la probiótica proteolítica estarían los LPS y dentro de la neuroactiva estarían los bifidobacterium, que son bien importantes para la producción de serotonina. Y dentro de las microbiotas que puede llegar a ser patógenas son los hongos y las levaduras. Pueden estar dentro de nuestra microbiota, pero dependiendo de nuestra de nuestra disbiosis o nuestro nivel de estabilidad de esa microbiota, pueden llegar a ser patógenos o no, dependiendo de nuestro estado. Entonces, siguiente. En cuanto al enfoque multiómico, en las últimas tecnologías, no solamente tenemos o hablamos de un microbioma que tiene que ver con la genética o la parte genética relacionada con los múltiples microorganismos que habitan nuestro organismo, sino que también estamos buscando cómo responder algunas preguntas con respecto a estos microorganismos, es decir, qué microbios están en qué momento determinado, si hay un patrón diferente entre salud y enfermedad, si hay un patrón diferente entre tener una patología u otra. Entonces, en ese sentido, la genética ha ampliado su conocimiento, llevando a la parte genómica o multiómica, buscando la metatranscripción, la metoproteómica y la metabolómica, que es la que finalmente cubre cada una de esas preguntas que nos hacemos. Entonces, en cuanto a la metatranscriptómica, sabríamos pues qué genes están activos en el momento de alguna patología o de alguna actividad metabólica. Y en cuanto a la metaproteómica, está como relacionada con la producción de proteínas,
y con la señalización que se genera a nivel de ese gran sistema y de esa gran red que se encuentra dentro de estos microorganismos. Y la metabolómica es la que finalmente abarca como toda la cantidad de efectos funcionales que se producen en ese huésped. Toda la fisiología del ser humano podríamos decir que estaría en esa metabolómica. Entonces, se han realizado muchos avances pues con las nuevas tecnologías en la genética y en nuestro entorno, que inicialmente teníamos que que la medicina estaba basada en signos y síntomas en el pasado. En el presente estamos hablando de una medicina basada en la evidencia a nivel de estudios y de estudios controlados que se hacen para nosotros verificar el patrón salud y enfermedad, pero en el futuro estamos buscando una medicina que sea más de precisión. Esa medicina de precisión está basada en algoritmos y en inteligencia eh, artificial y en todas las nuevas tecnologías que finalmente es como una visión integrada de lo que puede generar este entorno. Entonces, como ya desde el principio les había comentado, es una nueva, podríamos decirlo así, es un nuevo concepto de la multiómica para comprender las funciones, no solamente las funciones de nuestras células, sino cómo nuestras células se conectan con el entorno y ese entorno estaría relacionado con la microbiota que está a nuestro alrededor, que finalmente es mucho más amplia que nuestras mismas células y que cada célula está en constante conexión y que esa conexión se podría ver afectada o regulada por algunas terapéuticas que nosotros podemos implementar en el futuro. Entonces, es importante para más o menos entender de qué se trata en la actualidad la multiómica. En cuanto a la evolución histórica de la microbiota, inicialmente teníamos que en la etapa prehistórica la gente, los cazadores y los recolectores cazaban y la microbiota era mucho más diversa porque estaban adaptadas a dietas fibrosas y vegetales. Ya luego del uso del fuego, esa microbiota empezó a variar. Ya hubo una reducción de las bacterias digestivas porque no se comían los alimentos crudos, sino cocidos. Y posteriormente, después de la revolución industrial y los alimentos procesados, ya esa microbiota se alteró globalmente. En la era moderna, de a partir de 1930, con la era de los antibióticos y los antimicrobianos, hay una mayor cantidad de eliminación de especies y de resistencia de antibióticos relacionadas con esa alteración de la microbiota. Por eso es importante entender que la microbiota eh, puede generar alteraciones finalmente a largo plazo que pueden hacer cambios en nuestras patologías y estilos de vida. Algunos determinantes globales que impactan el microbioma humano tienen que ver con la urbanización, pues la misma industrialización de los alimentos. Los partos por cesárea también se han visto que han aumentado significativamente la diferencia de la microbiota en muchas regiones y que estos partos por cesáreas están en mayor relación con alergias, obesidad y enfermedades inmunológicas. La obesidad en las mujeres durante el embarazo, sobre todo, también está relacionada con la modificación de la flora intestinal de los hijos de estas mujeres. Y el consumo de antibióticos, por obvias razones, reduce muchísimo la biodiversidad de las bacterias y favorece una resistencia bacteriana. Entonces, finalmente, lo más importante siguiente es entender que la microbiota es como una orquesta simbiótica, perdón, donde las células humanas
y bacterias están interactuando como una sinfonía. Cada especie tiene un rol, cada especie cumple su sonido, hace parte pues de la orquesta, y la pérdida de esa diversidad es comparable a perder uno de esos músicos que es esencial para que ese conjunto suene de manera armónica. Es decir, que cuando hablamos de la sinfonía del silencio, es decir, que tenemos una diversidad microbiana que puede generar un silencio patológico porque se pierde gran cantidad de ese microbioma que es importante para generar ese enlace y esa red de conexiones que finalmente van a causar consecuencias irreversibles para la salud. Y en ese contexto está la iniciativa de la bóveda de la microbiota. Inicialmente se hablaba pues como que se estaba generando pues como una bóveda del genoma humano. Ahora vamos a hablar de la bóveda del microbioma humano. Esta iniciativa la han hecho para salvaguardar el patrimonio microbiano de las futuras generaciones. Se han identificado que en diferentes regiones se han perdido hasta casi el 80% de la microbiota normal que nos caracterizaba, pues, y que esta pérdida de esta diversidad ha generado nuevos tipos de patologías que podrían prevenirse en el futuro. Entonces, por eso se generó esa nueva iniciativa, para salvaguardar ese patrimonio, esa microbiota. Inicialmente empezaron como a recolectar flora vaginal, flora nasal y flora oral. En la segunda etapa están analizando la microbiota del sistema gastrointestinal y de los niños a término y pretérmino para generar este tipo de conservación eh, en la bóveda de la microbiota. Bueno. Esto pues como por cultura general. Entonces inicialmente es importante saber que como existen estos ejes, como existe esta conexión de la microbiota con algunos de nuestros sistemas y que pues están en constante intercambio de información y que generan efectos tanto protectores, neuroprotectores, gastrointestinales protectores, pero también puede generar a largo plazo algún tipo de patología que nos puede generar daños irreversibles. Entonces, esa conexión es importante porque si se llega a presentar una disfunción por la pérdida de este tipo de microorganismos, podríamos encontrar algún tipo de terapéutica que nos ayude como a cerrar ese espacio que se estaba perdiendo de este tipo de microbiota. Por eso es importante seguir estudiando y buscando como cuáles son los nichos, cuál es la diversidad que necesitamos para ayudar a algunos de nuestros pacientes y sus patologías. En cuanto a la evolución de los niños a término y pretérmino en la microbiota y la evolución en los primeros 3 años de vida, tenemos que la colonización en los primeros 3 años de vida es muy dinámica. Inicialmente, los factores más importantes relacionados con esa diversidad tienen que ver con el tipo de parto, si es parto por cesárea o parto vaginal, con el tipo de alimentación, si es con fórmula o si es con leche materna, o cómo se desarrolla ese bebé, en qué entorno se encuentra ese recién nacido. De allí parte la diversidad alfa y finalmente la diversidad beta es la que va a hacer la diferencia entre un niño y otro. Tenemos esos 3 años de vida en los que se puede pues en parte manipular esa conservación de la microbiota adecuada para esos niños. Inicialmente deberían predominar enterobacterias, lactobacilos y bifidobacterias, que
finalmente con el tiempo empiezan a ser removidos por bacteroides y clostridios. En cuanto al metabolismo, es importante que esa colonización se dé de diferentes maneras debido a que los lactantes pues, necesitan la degradación simple de carbohidratos y la síntesis de proteínas, y esa microbiota es importante e ideal que tenga una adecuada composición para que se dé esta síntesis. Y ya en los niños mayores, como son carbohidratos más complejos y metabolismo de aminoácidos y productos de ácidos grasos de cadena corta, ya la microbiota relacionada con bacteroides es mucho más importante en este caso. Los primeros 1000 días son decisivos y en esta etapa es donde más se producen cambios y ahí es donde más hay diversidad de bacterias en esta microbiota a lo largo de la vida. Entonces, por eso estos 1000 días son supremamente decisivos para la conformación. En cuanto al legado microbiano de las bacterias, tenemos que hay factores que influyen en esa transmisión, como ya lo decíamos, el parto por cesárea o el parto vía vaginal. Hay una nueva hipótesis de si el útero es completamente estéril o no. Realmente los estudios apuntan más a que el útero es estéril todo el tiempo, pero hay algunos estudios que describen que finalmente sí hay algún tipo de microbiota dentro del líquido amniótico que podría generar parto pretérmino. Entonces, hay diferentes tipos de contextos respecto a la microbiota vaginal. Es bien importante que la alimentación de la madre, tanto previo al embarazo como posterior al parto, también ayuda a mejorar o a disminuir la cantidad de diversidad de esta microbiota. Finalmente, lo que nos va a definir esa microbiota también está relacionada con el tipo de alimentación que se le dé al bebé en cuanto a si es por lactancia materna o por leche de fórmula. Todo esto genera finalmente un impacto a lo largo de la vida de ese bebé. Siempre se prefiere conservar en mayor proporción la cantidad de bacterias que son o que hacen parte o que constituyen la colonización de un recién nacido normal, que para que se dé se necesita el contacto con la madre, se necesita que tenga leche materna, en lo posible que sea un parto vía vaginal y no parto por cesárea, porque las primeras bacterias que colonizarían estarían relacionadas con la flora de la vía vaginal y mejoraría la cantidad de absorción de leche materna y la nutrición de este bebé. Entonces es muy importante como el impacto a largo plazo de la inmunidad, del metabolismo y la salud de estos recién nacidos en cuanto a la composición de esa microbiota. La herencia del microbioma materno infantil. El Inés, ¿me regresas un momentico, por favor? Tenemos que el viroma, es decir, como la cantidad de virus que son bacteriófagos que se pueden encontrar en el microbioma de los recién nacidos, pueden influenciar o pueden verse influenciados en cuanto a la duración de la lactancia y algún tipo de antibióticos en estos recién nacidos. Esto finalmente puede afectar esa microbiota. Algunas de las patologías en el recuadro que tenemos a mano derecha, en donde se encuentra el círculo, están relacionadas con este tipo de viroma o con el uso de antibióticos o con la falta de alimentación de leche materna, que están claramente estudiados y que efectivamente hacen parte de los factores que pueden generarse a largo plazo
cuando no se produce una adecuada colonización de bacterias que están relacionadas con enfermedades alérgicas, la enfermedad de Crohn, la enterocolitis necrotizante, ¿no?, en nuestros recién nacidos, y también hay muchos estudios que se han encontrado que están relacionados con el desarrollo del sistema nervioso central. También hay diferentes afectaciones en cuanto al sistema metabólico, y todo esto tiene que ver con todos los factores que están influenciando ese deterioro o esa alteración de la microbiota intestinal de ese bebé, que finalmente hace que haya una disbiosis que compromete ese sistema que debería ser básicamente perfecto para que ese entorno evite ese tipo de procesos inflamatorios crónicos a largo plazo que nos generan el factor de enfermedad. En cuanto a los enterotipos, siguiente. En cuanto a los enterotipos, esta gráfica es un poquito extensa, pero realmente es como para mostrarles que cada enterotipo o cada diversidad de bacterias depende también de los cambios de dieta. Entonces, se han hecho diferentes estudios. Por ejemplo, este estudio es un estudio del 2025 donde se revisó los tipos de dieta de leche materna versus la leche transicional y la leche que finalmente se ve como al pasar del tiempo esa diversidad de bacterias del microbioma va cambiando y va evolucionando dependiendo del tipo de la leche materna, de la leche o de la composición de la alimentación que tenga ese bebé. Entonces, por eso es importante saber como cuál es la diversidad de bacterias que se producen y que esto finalmente hace que haya menos factor de riesgo a patologías como la enterocolitis necrotizante. Entonces hay que recordar que no siempre correlacionado quiere decir que esté la causa final de la patología. Finalmente esto hace parte del sistema y está pues en estudio y realmente se han hecho diferentes estudios que nos ayudan pues como que a saber que efectivamente el microbioma sí hace parte o es un factor de riesgo para la producción de algún tipo de patologías. Entonces, estos fenómenos no son al azar. Y correlacionado no quiere decir siempre que sea una causa directa de esa patología. Porque finalmente, finalmente lo que se hacen es una serie de estudios basados en todas estas técnicas actuales de la genética que nos ayudan a entender cómo se dan esos factores de disbiosis y cómo podemos intervenir en esa disbiosis y se enfocan en fenotipos que estén relacionados con ese tipo de patología, con ese tipo de alteración o con ese tipo de enfermedad. Y son muchos estudios que se hacen alrededor de esto para poder llegar a ese tipo de fenotipos que finalmente nos ayudan a comprender cómo se da ese proceso. En cuanto al microbioma del bebé a término y pretérmino, tenemos que el microbioma sigue siendo un patrón muy específico en los bebés. Siempre vamos a encontrar una abundancia relativa que es beneficiosa del Bifidobacterium y Calyobacterium, que aumentan esa transición con la edad. Realmente, pues, lo importante, pues, no es como aprenderse los nombres, sino que estas bacterias hacen que en el intestino inmaduro del bebé empiece a funcionar de manera más madura y que evite procesos inflamatorios que finalmente lo que van a desencadenar es el patrón de enfermedad. Es importante que haya una colonización adecuada, dependiendo pues de
de los factores asociados pues como a que esa colonización sea la adecuada, como el tipo de parto, la lactancia materna y el no uso de antibióticos indiscriminados que pueden afectar o atrasar la colonización de este tipo de bacterias. En cuanto al desarrollo de la microbiota en el pretérmino, tenemos que en los pretérminos, en los más chiquiticos, el predominio siempre va a ser proteobacterias o firmicutes. Estas se dan en etapas tempranas debido pues como a la disminución perdón, al tiempo de espera del inicio de la alimentación, a la disminución del uso de la leche materna, y también tenemos el predominio de bacteroides y de acinetobacterias, porque el aumento de la leche, de la cantidad de leche se da eh, lentamente. Entonces, tenemos que en los bebés pretérminos hay un tipo de microbiota diferente que coloniza inicialmente a estos recién nacidos, pero posteriormente se hace ya una microbiota que es mucho más parecida a la del recién nacido a término. Pero como al inicio tenemos esa disbiosis, porque podemos decir que ese tipo de bacterias no deberían estar colonizando inicialmente, entonces podríamos hablar que hay un tipo de disbiosis porque tenemos un microbioma inmaduro, que es un bebé que está vulnerable, y finalmente pueden ingresar gérmenes oportunistas como los bacilos gram negativos, que finalmente son los que nos van a generar las enterocolitis necrotizantes y las infecciones, porque hay mayor susceptibilidad no solamente a procesos infecciosos, sino a procesos inflamatorios. Finalmente, esta microbiota, si tenemos la precaución de la utilización de leche materna, del contacto piel a piel, de varios factores van a desarrollarse, va a madurar muchísimo mejor esta microbiota y finalmente pues podríamos generar un microbioma o un estado más maduro del microbioma que nos proteja de este tipo de infecciones. Porque finalmente la bacteria que más nos previene de ese tipo de patologías son las bifidobacterias. Entonces, esta es la razón por la que los recién nacidos pretérmino tienen mayor posibilidad de generar enterocolitis, debido a que desde el inicio, o pues desde las primeras semanas de vida, hay una disminución significativa de los niveles de bacterias que son protectoras, que provienen pues de la microbiota de la mamá, que nos suelen proteger de este tipo de patologías inflamatorias e infecciosas, y predominan en su mayor cantidad oportunistas, que son patógenos, potencialmente patógenos, como el Clostridium, las enterobacterias, la Klebsiella y la Pseudomonas. Generalmente la cantidad de este tipo de bacterias está más asociada durante las primeras 2 semanas de vida y tienden a desaparecer después del tercer mes de vida, porque finalmente empiezan a aumentar la cantidad de bifidobacterias, lactobacterias y bacteroides, que son las que nos ayudan a proteger la mucosa intestinal. Entonces, por eso es importante definir los factores determinantes en el desarrollo de esa microbiota. La lactancia materna versus la leche de fórmula. Finalmente, la lactancia materna también tiene lactobacilos que son transmitidos por las mismas bacterias de la mamá al recién nacido. Y otra de los factores protectores que tenemos es el contacto piel a piel con el bebé, que nos ayuda también como a mejorar esa cantidad. Dentro de los bebés que desarrollan la microbiota más diversa y protectora, tenemos que los niños con restricción de crecimiento intrauterino presentan una alteración mucho mayor
que los niños recién nacidos a término o pretérmino. Entonces, en estos bebés la desbiosis y la madurez intestinal es mucho más complicada y hay que estar pues como más atentos a cómo se empieza la alimentación en estos recién nacidos, estar atentos a que sea lo más oportuna, a estar atentos a que sea leche maternal prontamente, eh, y pues obviamente disminuir la cantidad de factores que nos pueden generar disbiosis en estos recién nacidos. Entonces ya sabemos que tenemos una microbiota que es beneficiosa y una microbiota que no lo es tanto. Siguiente. Y que estas microbiotas están relacionadas con patrones que están asociados a un patrón de enfermedad. Finalmente, nuestros recién nacidos pretérmino siempre van a estar con una alteración en todos los sentidos, y en cuanto a la microbiota va a haber una disbiosis que está asociada a múltiples patologías. Inicialmente las más importantes son la enterocolitis necrotizante, las alteraciones a nivel del sistema nervioso central, que tienen que ver con el neurodesarrollo, y las enfermedades pulmonares, la displasia broncopulmonar. En cuanto a la microbiota y el crecimiento en prematuros, tenemos que aunque los bebés prematuros tienen un crecimiento compensatorio, hay bebés que nacen y pueden tener una fase de desaceleración que está asociada con la desbiosis intestinal. Entonces, en esta gráfica podemos ver cómo la velocidad de crecimiento en pacientes en bebés de menores de 36 semanas, en los que tienen los que están en el recuadro de la parte de arriba, si no puedo señalar, estos bebés están asociados con una disbiosis intestinal que por alguna razón no genera tanta desaceleración en el peso. Entonces se ha encontrado que que hay unos fenotipos que están relacionados con el crecimiento, con la fisiología del crecimiento en el recién nacido prematuro. Es decir, se han detectado patrones de microorganismos específicos que nos podrían ayudar a orientar intervenciones nutricionales en cuanto a prebióticos y aprobióticos. Y pues a la disminución de factores de riesgo secundarios. Entonces, digamos que los bebés que que están en el recuadro de abajo, tienen menor posibilidad de crecer porque tienen mayor diversidad de microorganismos. Entonces, este patrón específico nos podría ayudar a dirigir algunas terapéuticas relacionadas con este patrón. Entonces, siguiente. Entonces, la inmadurez del microbioma intestinal es característico de bebés de bebés pretérminos con fracaso del crecimiento, pero no se observa en los pacientes que tienen desaceleración. Esto indica que son dos condiciones. Una, que el prematuro con crecimiento regular tiene mayor diversidad de microbiota y es un patrón diferente de microbiota lo podemos ver en los cuadritos punteados de la parte de arriba azul, y en la parte café o en la partecita roja encontramos el patrón de los bebés recién nacidos pretérmino que tienen fracaso del crecimiento. Entonces podríamos decir que hay dos patrones diferentes. La diversidad del patrón del prematuro con fracaso del crecimiento es mucho menor que la que se encuentra sobre el crecimiento regular. Entonces, por eso es importante saber cuáles son esos patrones y verificar cuál es el tipo de microbiota que podría estar favoreciendo ese crecimiento de los bebés para ayudar a orientar algunas
algunas propuestas terapéuticas. Entonces, si antes se asumía que fallar era solamente, fallar era de crecer era solamente algo nutricional, pues resulta que no. En ese estudio que se realizó, lo que demuestra es que el microbioma inmaduro podría tener un tipo de falla de crecimiento y que un microbioma que se ayuda pues como a madurar o que sea esperado para la edad podría ser un factor protector para mejorar el peso en estos recién nacidos prematuros. Y en cuanto a las opciones terapéuticas, entonces voy a tratar de hablar como a grosso modo de estas opciones, porque ya va como mucho el tiempo. Entonces vamos a hablar sobre, dentro de las más estudiadas que tenemos, es el patrón de alergias. Tenemos terapéuticas relacionadas con la diversidad microbiana reducida y en este caso la alfa diversidad, que está asociada con mayor riesgo de asma. Se ha encontrado que cambios en la abundancia de bacterias claves como el Bacillobacterium y el Enterobacterium hace que ese tipo de alergias que están relacionadas con la interleuquina 10 se disminuya. Entonces, hay terapias dirigidas directamente para este tipo de diversidad bacteriana que nos ayuda a disminuir las alergias, no solamente alergias alimentarias, sino que también las alergias a nivel del sistema respiratorio. Y acá pues traigo varios estudios que explican qué tipo de diversidad estaría relacionada con el tipo de alergia o de patrón de alergia que nos podría proteger, cuál sería la cantidad de microorganismos en cuanto a abundancia relativa que nos podría ayudar a disminuir esta respuesta inmune o esta respuesta de tolerancia y de inflamación, que está bastante estudiada, que hay diferentes estudios relacionados con este tipo de alergias. Y para nuestros recién nacidos pretérmino, tenemos que hay estudios que se están llevando a cabo en cuanto al peso, que estábamos comentando, que hay un cierto tipo de microbiota que va a mejorar, podría mejorar pues como el patrón de crecimiento de nuestros recién nacidos. Este investigador, el doctor Robert, está evaluando un alimento complementario que está dirigido a esa microbiota frente a un suplemento nutricional. Esto lo hizo en niños, o lo está haciendo en diferentes grupos de niños. Este estudio, que fue realizado en el 2024, fue en 123 niños, en donde había desnutrición aguda moderada, y él hizo como una correlación de este tipo de alimento con el complemento dirigido de microbiota relacionada con la desnutrición. Y aleatorizó esos dos grupos. El, el, el suplemento estándar liso para usar sería pues el que nosotros utilizamos normalmente, y el alimento pues diseñado para restaurar la microbiota. Y se encontró que finalmente sí hay un efecto significativo en el aumento de peso o en el Z-score en estos niños que son suplementados con este alimento diseñado para restaurar la microbiota. Cabe la pena resaltar que estos niños fueron evaluados pues no solamente nutricionalmente, sino que se les hizo un estudio de las heces, de las deposiciones, y revisaron que más o menos qué microbiota estaba relacionada a su microbiota basal. Y con eso fue que más o menos determinaron qué niños necesitaban este suplemento. Siguiente. Entonces, estas láminas son todas relacionadas no solamente con los marcadores de desarrollo
desarrollo de la nutrición, sino también neurológico e inmunológico. Todos están diseñados para mejorar o dirigir una terapia hacia la microbiota, pues como una nueva posibilidad terapéutica. Se han encontrado estudios que definitivamente mejoran potencialmente la corrección de la desnutrición en estos niños. Son niños que son grandes por ahora en los estudios, pero la idea es llevar estudios pues a los más chiquiticos relacionados pues como con este tipo de patología y sobre todo los pretérminos y los recién nacidos con restricción de crecimiento intrauterino para mejorar pues como esas curvas de crecimiento. Y en cuanto a los suplementos o probióticos que se encuentran para la utilización en recién nacidos pretérmino, tenemos varios tipos de estudios, metaanálisis, RCTs. Por ejemplo, traigo ese del 2021 que se fue realizado en Asia, Europa, y fue realizado por la Universidad de Bolonia en Italia. Ellos hicieron como una revisión de 4 RCTs donde los niños recibieron probióticos, los recién nacidos pretérmino. Estos niños reciben los probióticos desde el primer día de vida si no tienen leche materna. Y revisan como cuánto tiempo demora o cuánto es el tiempo para alcanzar la alimentación enteral completa. Realmente todos los estudios que se revisaron eran altamente heterogéneos y la conclusión definitiva de este metaanálisis es que sí hubo una disminución de la reducción de los días de la nutrición parenteral, es decir, se mejoró como la tolerancia a la vía oral, pero al estar como una heterogeneidad tan elevada, pues no podríamos hacer pues llegar a una conclusión porque necesitaríamos más estudios y necesitaríamos una muestra más grande para poder extrapolar la población. Hay otra cantidad de estudios que se están realizando en Australia. Si quiere, vamos pasando en Australia, donde estos niños finalmente sí mejoran la tasa de enterocolitis necrotizante y la disminución pues, de los días de nutrición parenteral. No han habido en esos estudios en Australia, no han habido niños que fallezcan secundarios a sepsis relacionada con estos probióticos, pero pues ese es como uno de los temores grandes que se tienen en Europa y en Estados Unidos respecto al uso de probióticos en niños recién nacidos pretérmino, debido a que es muy importante cómo se da la manipulación de cada uno de estos probióticos y prebióticos eh, para, para que finalmente no se genere un efecto patológico en estos recién nacidos. Pero dentro de los estudios que llevan más o menos 12 años trabajando con los recién nacidos pretérmino y ellos tienen como conclusión que efectivamente sí se disminuye la tasa de enterocolitis necrotizante. Aún no está relacionada con la disminución de tasa de sepsis ni de disfunción del sistema nervioso central, pero sí tienen algunos efectos concluyentes en cuanto a la enterocolitis necrotizante. ¿A quiénes se les da estos probióticos? Se les da a los niños que finalmente no tienen ni calostro, ni leche materna, ni hay leche donada para iniciar. Entonces inician con el probiótico y están pues como los llevan en el tiempo, revisan pues como la evolución en el tiempo y pues ese es como los estudios que se están realizando. Igual, este producto que ellos están utilizando está avalado por las guías, pues la EBSCAN, pero todavía no hay como datos concluyentes y todavía faltan muchos estudios para poder llegar como a una conclusión definitiva para poder utilizar este tipo de probióticos en niños. Y finalmente, acá, espérame un momentito.
Entonces, bueno, ahí están en esta diapositiva tenemos como todos los probióticos que están aceptados por la EFSGAN. De los probióticos que tenemos avalados, finalmente sí tenemos probióticos para alergias, para disminuir la incidencia de diabetes gestacional, pero todavía no tenemos como avalados para recién nacidos pretérminos. Sí se utilizan en los pacientes que están bajo estudio, pero en teoría pues no están del todo pues estudiados. Y los probióticos realmente todavía tienen una eficacia muy limitada en el sentido de que necesitan más estudios para verificar la biodiversidad de esta microbiota en todos los recién nacidos, porque todas las microbiotas son totalmente diferentes, pero la combinación entre algunos probióticos y prebióticos podrían ser efectivos para disminuir la enterocolitis necrotizante en prematuros. Y dentro de los estudios que se están realizando actualmente en prematuros extremos, menores de 28 y menores de 1000, la evidencia por ahora es muy escasa. Y ya pues finalmente los últimos estudios que se están realizando es más en el uso de probióticos y prebióticos en las mujeres en embarazo que tienen riesgo de tener recién nacidos pretérmino, que podrían impactar en ese recién nacido. Entonces está ese estudio está ahorita andando, se llama el estudio ProMonTrade, que está más enfocado en cómo se suplementa a la mamá y en qué factores de riesgo se le van a disminuir a ese recién nacido para mejorar la microbiota intestinal. Y el objetivo pues es mirar a ver cómo se mejora la composición no solamente de la leche materna, sino de esa microbiota en el recién nacido posterior al nacimiento. Aquí pues en la última diapositiva tengo como todos los estudios que se están realizando o RCTs que se realizaron con placebo y con probiótico a las mamás que tienen riesgo de parto pretérmino para verificar pues si eso mejoraría la microbiota en el recién nacido. Y ya pues finalmente muchas gracias a todos por su atención. Qué pena pero es un tema muy extenso. Traté como de resumir un poquito, pero realmente es bastante los estudios que hay todavía